Buenas tardes y bienvenidos a la defensa del trabajo final de máster de la consultora PBAJ S4 Solutions. En esta sesión contamos con la presencia de unos observadores que van a poder ver in situ cómo trabajan estos consultores. Es el caso de la señora Ana María de KPS Iberia, de Sergio Miralles de Inetum, y además contamos con la presencia del equipo directivo de Cannondale Iberia, que es nuestro equipo de profesores y consultores que forman parte del tribunal de esta sesión. En nuestro caso contamos con la señora Àngels Capeta, que es profesora del máster y además es consultora senior de ITINAU. También con el profesor Xavi Campins, gran experiencia como consultor senior a través de Everis, que ahora es NTT Data, ¿no? Y además contamos con la presencia del señor Sergio Ramírez, que no es profesor del máster, pero viene de la consultora NTT Data a formar parte del tribunal. De acuerdo, pues entonces los consultores saben que disponen cada uno de 4 minutos para realizar su presentación y cuando queráis podéis comenzar. Muchas gracias, Alicia. Bien. Quisiera saludar a los directivos de la empresa Cannondale Iberia. Me presento, mi nombre es Alejandro Álvarez, consultor senior de producción, y junto con Belén Díaz, consultor senior de ventas, Patricia Gomá, consultor senior de finanzas, y Juan Pablo Mazuera, consultor senior de la sección de compras, queremos dar a conocer a través de este resumen ejecutivo nuestra propuesta comercial como consultora PBAJ S4 Solutions para la implementación del sistema SAP S4HANA en su empresa. Para comenzar, quisiéramos dar a conocer una descripción acerca de nuestra empresa. Quisiéramos indicar de que nosotros nos destacamos por la cercanía y contacto permanente que tenemos con nuestros clientes y que para nuestro principal motivo es que tenemos un compromiso de ofrecer un servicio a los clientes que cumpla y supere sus expectativas. Para ello, nosotros somos una compañía que es reconocida y avalada por nuestros clientes y que se destaca por lo que es la dedicación y también la actitud positiva de todos el grupo humano que conforma esta consultora. Nuestra empresa se dedica a lo que es la consultoría y también la implantación de productos SAP para poder optimizar lo que son los procesos de negocio. Para ello, yo quisiera dar a conocer algunos beneficios para la implantación del sistema SAP S4HANA. Podríamos mencionar primero que es una solución adaptable que satisface las necesidades de todas las áreas de negocio que posee la empresa y también que permite optimizar los procesos y obtener información sobre el negocio de los clientes para que pueda actuar más rápido y también poder tomar mejores decisiones empresariales en tiempo real, lo que permite impulsar un crecimiento para las empresas. La información del negocio es integrada y es de fácil acceso utilizando este sistema. Los objetivos planteados para la empresa Cannondale Iberia se pueden traducir en estos 4 tópicos que nosotros podemos destacar, que son, en primer lugar, la optimización en cuanto a lo que es el tiempo de respuesta al cliente. Eso estamos viendo una disminución en cuanto al tiempo de respuesta. También a través de una gestión eficiente de lo que es la selección de proveedores, esto permite reducir lo que son los costos en cuanto a las compras que la empresa Cannondale estaría desarrollando también a futuro. Como tercer punto, se encuentra una gestión eficiente en cuanto a lo que son los tiempos de producción. Y como cuarto objetivo, también esto implica un aumento en las ventas de la empresa que tiene la empresa Cannondale. Para la implementación de lo que es este sistema, nosotros vamos a ocupar lo que es la metodología SAP Activate, también con las personas que van a estar trabajando desde la empresa Cannondale, junto con el personal de la consultora PBAJ. Para ello,
Esta metodología, que se basa en 3 pilares, que son las mejores prácticas, también la metodología y también la configuración guiada, permite, por ejemplo, adoptar nuevas innovaciones para la empresa. Esto se traduce en que la implementación se va a desarrollar en 4 fases. La primera es la de preparación, en donde se reúnen las actividades que se desarrollan para la preparación del proyecto de implantación. En segundo lugar, la exploración, en donde se analizan todas las diferencias entre la solución de las mejores prácticas y también lo que son las necesidades del negocio propio de Cannondale. Seguido de la realización, en donde todos los desarrollos se van a realizar gradualmente dentro del proyecto, y finalmente el despliegue, en donde se coloca en producción el componente que ya está desarrollado y se da el respectivo soporte a las aplicaciones. A continuación, la consultora de ventas Belén Díaz va a dar a conocer datos acerca del alcance y también acerca de la planificación de este proyecto. Muy bien, gracias Alejandro. En cuanto al alcance organizativo, que vamos a ver ahora, la organizativa que hemos definido en función de la toma de requerimientos que hemos tenido previamente con ustedes es la siguiente. Vamos a crear un mandante a nivel jerárquico superior, el nivel primero, seguido de una sociedad de control de costes. Por debajo de la sociedad de control de costes vamos a crear una sociedad financiera. Por debajo de esta habrán 2 centros, un centro en Barcelona y un centro en Sevilla. En Barcelona, tanto en Barcelona como en Sevilla, se van a crear un almacén y un puesto de expedición. El centro de Barcelona también cabe destacar que va a ser la planta de producción que vamos a hacer las bicicletas. Después tendremos una organización de compras y una organización de ventas con 2 canales de distribución, mayorista y minorista. En cuanto al alcance funcional, Alejandro, sí. En cuanto al alcance funcional, el proyecto de implantación incluye la modelización, la parametrización, los test de prueba por cada proceso y el arranque al nuevo sistema en el entorno de producción. Respecto a este último punto, el método de arranque que vamos a utilizar es el Big Bang, que consiste en la implantación de todos los módulos a la vez, reemplazando el sistema anterior por el nuevo. Entonces, dentro de cada área vamos a implantar 3 procesos, que son los siguientes. Dentro del área de control de costes vamos a implantar el reparto de costes a cierre de periodo, el proceso de planificación y seguimiento de costes y el control de costes de una orden de marketing. Para el área de finanzas vamos a hacer el proceso de cobros mediante partida resto, pagos por transferencia y el alta de interlocutor comercial. Para el área de compras vamos a desarrollar la gestión de compras por contratos, los procesos de aprobación de compras y la gestión de precios por proveedor y control de proveedores a usar en una compra, es decir, la determinación automática de un proveedor. Y para el área de ventas, la gestión de oferta y pedido de ventas, el proceso de expedición y facturación y la devolución del producto. Y por último, para el área de PP, de planificación y producción, vamos a realizar 3 procesos, la fabricación por procesos, la ejecución del MRP y la fabricación discreta. Cabe destacar que la opción de implementación más adecuada que hemos considerado para este proyecto va a ser on-premise, por el cual necesitaremos 3 tipos de entorno, el entorno de desarrollo, el entorno de pruebas y el entorno de producción. A continuación vamos a explicar la planificación del proyecto que vamos a realizar. Tendrá una duración estimada de 18 semanas y la vamos a dividir en 4 fases, siguiendo la metodología SAP Activate, que ya nos ha explicado previamente Alejandro. Estas 4 fases se van a componer de una serie de actividades y para poder conseguir cumplir con la fecha de arranque en el sistema de producción, vamos a establecer unos hitos, unos puntos de control que nos van a asegurar que las actividades se han realizado correctamente. Entonces, a continuación vamos a explicar estos hitos de las diferentes fases. La fase de preparación abarcará de la semana 1 o 2, son 10 días y tenemos 2 hitos, la validación de kick-off y la validación de la toma de requerimientos detallada. Para la fase de exploración, que son 15 días, tenemos otros 2 hitos. Vamos a identificar los gaps en cada módulo y vamos a probar los procesos y la planificación de los sprints. La fase de realización es la más amplia, es 40 días y tiene 3 hitos. Vamos a realizar uno muy importante, que es la validación de la migración y la carga de datos maestros, la validación de las pruebas de integración entre los consultores y las pruebas con los key users
y la validación del sistema preparado para el entorno de producción. Por último, la fase de despliegue, que abarca 25 días, el primer hito será la finalización de la formación de los usuarios, los key users, que posteriormente ellos mismos estarán capacitados para formar a los usuarios finales, la validación de los datos de las últimas operaciones realizadas, los últimos asientos contables, cobros, pagos, el arranque al sistema de producción. Daremos un soporte de 5 días para usuarios finales, para que no exista mayor incidencia, y finalmente realizaremos un acta de firma de finalización del proyecto. Y con esto cumplimos las 18 semanas. Ahora, a continuación, mi compañero Juan Pablo explicará el equipo de proyecto. Perfecto, gracias Belén. De acuerdo, para este proyecto se necesitan varias personas trabajando al unísono y se requiere de un despliegue muy interesante para lograr el óptimo desarrollo. Estos colaboradores se van a distribuir dependiendo de las labores que deben cumplir para el correcto desarrollo del proceso en 3 equipos de proyecto. En primera instancia estará el comité de dirección. El comité de dirección es el equipo encargado de la toma de decisiones. Los miembros de este grupo se encargan de definir los objetivos, de trazar las estrategias para conseguir estos objetivos y de la viabilidad de los procesos a ejecutar a largo plazo. Se reunirán periódicamente cada 3 semanas. Este grupo estará constituido por nuestro director de proyecto por parte de PBAJ, que es el responsable, en otras palabras es el encargado de la toma de decisiones, sabe exactamente cuál es el objetivo que se debe cumplir y traza la línea de tiempo para realizar el proyecto. Por parte de ustedes, como Cannondale, el director de IT, que es el máximo responsable del proyecto por su lado, es el encargado de garantizar la accesibilidad, funcionalidad y seguridad de todos los recursos tecnológicos. El papel que desempeña es esencial en el correcto desarrollo del objetivo estratégico. Por otro lado, el comité de seguimiento del proyecto es el encargado de establecer y dar prioridad a las acciones requeridas para la correcta ejecución de las actividades que se han definido en la planificación del proyecto. Al mismo tiempo, es el grupo responsable del seguimiento operativo como tal del proyecto. Se determinará un jefe de proyecto por parte de nosotros e igualmente un jefe de proyecto por parte de ustedes para este grupo. Los jefes de proyecto se encargarán de gestionar y administrar los recursos para cumplir con la apropiada ejecución de nuestro proyecto. Ellos coordinan y supervisan equipos y tareas a realizar. La planificación también hace parte de sus tareas. Se establecen objetivos a corto plazo del desarrollo de las labores. En última instancia, estarán disponibles las reuniones funcionales de trabajo, las cuales consisten de sesiones conjuntas entre consultores nuestros, junto con los usuarios claves y los directores de cada departamento de Cannondale. En estas reuniones se le dará seguimiento a las actividades realizadas y se analizarán los puntos de riesgo posibles. Por parte de PBAJ se contará con consultores senior, que son los profesionales con mayor visión para los procesos de negocio y son capaces de proporcionar las mejores soluciones, tanto funcionales como tecnológicas, a los requerimientos de la empresa. Adicionalmente, contaremos con consultores junior, que son los profesionales con menos experiencia que los senior, pero que aún así aportarán una valiosa ayuda en cuanto a la ejecución y orientación en el desarrollo de los procesos, teniendo en cuenta comentarios del cliente y trabajando para cumplir el objetivo final. También está el programador ABAP por nuestra parte, que es el profesional encargado de desarrollar nuevas soluciones SAP o de adaptar las ya existentes. Por su parte, asistirán a estas reuniones los directores de departamento, que son los encargados de las tomas de decisiones y responsables finales de las actividades realizadas por sus respectivos departamentos. Y finalmente, por parte también de ustedes, los usuarios clave o los key users, que son los encargados de determinar y delimitar los procesos de negocios. También estarán encargados de coordinar y validar las pruebas de los procesos y reportar cualquier tipo de inconveniente a los consultores funcionales de SAP. Estos roles se dividirán, Alejandro, por favor, estos roles se dividirán sus horarios laborales en porcentajes de sus jornadas laborales para que este proyecto pueda salir a flote. Esto se tendrá en cuenta, como lo muestra el gráfico, con un 20% del tiempo total del director de proyecto por nuestro lado y el jefe del proyecto dispondrá un 40% del tiempo para estas tareas. Dependiendo de la complejidad de cada módulo, los directores de estos deberán dedicar un poco más de tiempo que otros de otros módulos. Por ejemplo, para el de planeación se dispondrá de ese 80% para
para ventas y compras se dispondrán 70%, y para los senior de finanzas y de controlling se dispondrán un 65 y 45%. Los juniors dispondrán del 50%. Por parte de Cannondale, esperamos que el director del proyecto de IT pueda aportar 20% de su horario laboral, el jefe de proyecto 40%, y de cada departamento el director dispondrá de un 30% y los key users de un 70% de su horario laboral para estos trabajos. Le doy paso a Patricia, nuestra consultora senior de finanzas, con los supuestos y limitaciones. Perdonad. Gracias, Juan Pablo. A continuación detallaremos pues los supuestos y limitaciones que podemos encontrar dentro de esta propuesta comercial. Iniciaremos haciendo referencia a las reuniones e instalaciones. Para la implementación del sistema requeriremos de unas reuniones iniciales donde participarán los directores de la empresa Cannondale y la empresa PBAJ. Todas estas reuniones se realizarán en las instalaciones de la empresa Cannondale. La empresa consultora puede acceder a ellas dentro del horario habitual de trabajo y en caso de querer acceder fuera de este horario habitual deberá necesitar una autorización de la empresa Cannondale. En cuanto a los recursos necesarios para los distintos puestos de trabajo, necesitaremos que se habilite una sala para 15 personas con ordenador con acceso a los 3 entornos de SAP, un proyector y los adaptadores necesarios para el correcto funcionamiento de todo ello. Además, necesitamos que se habiliten 6 puestos de trabajo con ordenador y teclado. Cannondale debe garantizar la conexión a Internet de todos los trabajadores de la empresa consultora y además necesitaremos de una impresora en las instalaciones. En cuanto a la compra de licencias, viene dada por la empresa Cannondale. Deberá comprar 15 licencias de desarrollo y un pack de 50 licencias de usuario profesional. La creación de los entornos, y como ha comentado anteriormente mi compañera Belén, se necesitarán que se creen 3. El entorno de desarrollo, donde se realiza la parametrización del sistema, la carga de datos. El entorno de pruebas, donde se realizarán todas las pruebas antes de pasar la información al entorno de producción. Y el entorno productivo, que es donde realmente trabajarán los clientes finales. Disponemos de una bolsa de 500 horas para el desarrollo a medida. En el caso de que debiéramos incrementar estas horas, procederíamos a una renegociación a posteriori que no está incluida en esta propuesta comercial. Las formaciones son presenciales y siempre dentro de las instalaciones de la empresa Cannondale. En caso de que hubiera un brote por coronavirus, estas formaciones no se paralizarían, sino que procederíamos con la modalidad online. En todos los datos e información que ustedes tienen registrados en sus sistemas antiguos de trabajo pueden ser manejados por la empresa PBAJ. Los ficheros de carga nos lo van a enviar ustedes mismos, pero siempre siguiendo con los formatos que nosotros les habremos facilitado anteriormente. Es de exclusiva responsabilidad que la calidad de estos datos sean correctos por parte de Cannondale. En cuanto a las reuniones que estamos manteniendo entre la empresa Cannondale y la empresa PBAJ, todas van a estar registradas en actas. Estas actas las vamos a cumplimentar la consultoría, pero todas deben ser validadas por Cannondale también. En cuanto a los cambios en el alcance del proyecto, si aplicaran, se deberían añadir como un anexo en esta propuesta comercial. Todos los datos que estamos mostrando a día de hoy son confidenciales y por lo tanto no se pueden divulgar a terceros. A continuación, pues, pasaremos a la oferta económica para el desarrollo e implementación de los procesos que hemos descrito anteriormente, teniendo en cuenta las tarifas vigentes. Aquí podemos ver todos los roles que participarían en la implementación del sistema, las jornadas necesarias de cada uno de ellos, su precio por jornada y el total que supondrían, asignándose finalmente 219.775 euros. Las jornadas calculadas se han tenido en cuenta, se han calculado teniendo en cuenta los porcentajes de trabajo que anteriormente les ha comentado mi compañero Juan Pablo. ¿Puedes pasar, por favor, Alejandro? Esta oferta es válida durante los próximos 30 días y no incluye dietas, alojamiento ni transporte. Las dietas costarán 100 euros diarios, el alojamiento un máximo de 150 euros diarios y el transporte un máximo de 65 euros diario. Alojamiento y transporte debe estar siempre justificado mediante ticket o factura. El plan de facturación y, por lo tanto, la manera en que la empresa cliente va a hacer efectivo el pago de nuestras facturas es el 25% a la firma del contrato, el 50% al arranque del proyecto y el 25% al firmar el acta de finalización del proyecto.
El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria y con vencimiento 30 días, tomando como referencia la fecha de la factura. Hasta aquí quedaría expuesta nuestra propuesta económica por parte de PBAJ de S4 Solutions y procederíamos a solicitar si tienen alguna duda. Muchas gracias. Vamos a dar paso al equipo directivo de Conandel y comenzaremos con el director financiero, el señor Sergio Ramírez, para que pueda formularle su pregunta a Belén Díaz. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Y gracias por la presentación, Belén. Sí. Yo tenía una pregunta. Al final, pues, ¿no? Mi departamento se va a ver pues, envuelto en un cambio de trabajo, en un cambio de trabajo absoluto. Vamos a empezar a trabajar con el nuevo sistema y pues todos mis colaboradores van a tener que trabajar con ello. Claro, al final, si conoces nuestros procesos financieros, pues tendremos cierres mensuales de consolidación pues, de cada uno de los ejercicios que vamos haciendo a lo largo del año. Y sin embargo, en vuestra propuesta habéis propuesto que sería necesario solo un soporte de 5 días. Entonces, me gustaría que me pudieras explicar cómo vamos a hacer el encaje de poder asegurar el cierre del mes con 5 días de soporte después del arranque. Gracias. Bueno, claro, evidentemente en el momento en que se inicia el proyecto pasan las 18 semanas. Claro, tenemos que tener en cuenta cuando finaliza el proyecto. Si finaliza a final de mes y podemos dar un soporte para el cierre de ese periodo o no. Bueno, podemos contemplar la posibilidad de que si no fuera un cierre de periodo, pues poder guardar una serie de horas para poder realizar ese soporte cuando realmente sea necesario. Está claro que la prioridad es dar soporte cuando la empresa lo necesite. Si en ese momento los usuarios, claro, el proyecto ha finalizado y pasan 3 semanas, pero aún y así miraríamos la manera de poder realizar ese soporte, está claro, es evidente. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, oye, gracias por la respuesta, que la pregunta no era fácil. Respecto a tu exposición, oye, me ha gustado mucho la forma en que la has transmitido. Era muy clara, muy didáctica, muy amena, empatizabas mucho, ¿no? con las personas que estábamos escuchando, así que enhorabuena por ese nivel de comunicación que tienes, muy, muy asertivo. Tenías el tema totalmente controlado, has explicado perfectamente las fases, ¿no? Algo muy importante en el mundo profesional, pues es, oye, ¿cómo tenemos esas quality checks, ¿no? Esos hitos en los que podemos medir si el avance del proyecto es el adecuado o no, y lo tenéis perfectamente establecido, medido, con fechas y demás, así que, oye, muy bien acotado y muy bien expresado. Con respecto a la pregunta, algo más allá de la técnica en estos proyectos es la gestión del cambio, es cómo acompañamos a nuestros clientes. Y como director financiero o como empresa, ¿no? Lo que más me importa es, oye, ¿cómo voy a asegurar que después de que arrancamos el nuevo sistema, no es solo arrancar, es cómo hago que los usuarios lo usen? Por tanto, es no estiméis o no escatiméis en este caso en dar soporte a la empresa, porque parte también del éxito es que los usuarios lo sepan usar y así lo transmitan internamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la directora de ventas, la señora Àngels Capeta, para que pueda formularle su pregunta a Patricia Goma. Àngels, hola. Sí, yo estaba hablando, pero con el mute puesto. Muy bien. Perdón. Adelante. Hola, Patricia.
quería que me explicaras cuál es el razonamiento que habéis utilizado para el plan de facturación que nos habéis presentado, porque me sorprende el 25% al inicio del proyecto y que ya no vayáis a presentar ninguna otra factura hasta que arranquéis el proyecto. Entonces, no sé muy bien cuál es el razonamiento que hay aquí detrás para no facturarnos nada durante todo el proyecto de implantación. Bueno, facturamos el 25% a la firma del contrato cuando ustedes han decidido ya trabajar con nosotros y el 50% al arranque, es verdad, el 50% al arranque del proyecto y el 25% a la firma de acta de finalización del proyecto. Solemos facturar de este modo, suponiendo el 25% cuando se contratan los servicios con nosotros y el 50%. Tranquila, Patricia. Ya, espera. Bueno, debe haber alguna justificación que habéis preparado con el equipo para hacerlo de esta manera. Simplemente es que nos lo expliques cuál ha sido La verdad es que consideramos que debía referenciarse en 3 pagos distintos y consideramos la firma del proyecto como un inicio donde se debería realizar este pago para así asegurar que hacemos el tratamiento con el cliente y entonces a arrancar con el proyecto. Ya consideramos que el arranque del proyecto era como el segundo paso por lo que ya estábamos implantando el sistema y al final es cuando ya se ha procedido y ya está todo en marcha que íbamos a cobrar el 25% restante. Esta era la justificación que hicimos nosotros, pero sí que es verdad que es mucha diferencia entre la firma de contrato y el arranque del proyecto, que no haya ninguna factura en medio de las dos facturas. O sea, lo consideramos así, consideramos que la firma del contrato era el primer paso, después se arrancaba y después se finalizaba. Y como consideramos estas etapas, así lo vinculamos, teniendo en cuenta que el arranque considerábamos que era la parte más elevada que debía tenerse la facturación, por eso el 50%. Vale, gracias por la respuesta. Vamos primero con la parte de la presentación, que yo creo que ha sido muy clara. Además, nos has aportado información adicional a la que uno ya podía leer en la transparencia que se estaba proyectando, especialmente en el apartado de supuestos y limitaciones. En el apartado económico, bueno, no había mucho más que añadir de lo que ya estaba proyectado. Quizá como recomendación hacer algún tipo de hincapié en ese momento de las licencias que las debe de comprar Cannondale, el que nos tiene que volver a preparar los entornos también Cannondale y que por lo tanto eso no está presupuestado porque lo van a hacer ellos, ¿vale? Respecto a la respuesta, a ver, yo sé que es una pregunta muy difícil, ¿vale? Porque además es, pues bueno, en este momento cuesta uno de que pueda rebobinar todo lo que hayáis preparado con el equipo y demás para poderlo expresar. A ver, lo importante es siempre justificar el por qué hacéis las cosas y al final, pues bueno, has dado una justificación de cómo lo habíais planteado en vuestro equipo y por eso le estabais proponiendo este plan de facturación al cliente. En la realidad es un plan de facturación muy poco realista. El 25% en este momento de mercado no creo que ningún cliente nos aceptara pagárnoslo sin hacer nada en el proyecto, nada más por el hecho de empezar. Sí que es cierto que todavía se puede pedir pues, un pequeño anticipo porque hay un coste en el momento en que empiezas un proyecto, pero no de esta envergadura, quizá un 5, un 8, un 10 como mucho. Y después, ya que tenéis los hitos y que van siendo puntos de control donde vosotros le podéis presentar al cliente el avance del proyecto, esos son los momentos donde deberíais también hacer una facturación, ¿vale? Porque si no, como consultores estáis arriesgando mucho porque tenéis todo el coste de la
implantación del proyecto, de la ejecución del proyecto, y sin embargo no tenéis ningún ingreso. Entonces, si el cliente por cualquier motivo, pues cuando arranca el proyecto no está satisfecho o cualquier cosa de estas y no quiere pagar la factura, hay un problema financiero en la consultora importante porque ha hecho toda la inversión y no tiene ningún retorno. ¿Vale? Entonces, pues bueno, más o menos se ajusta así con los hitos que se puedan definir en el proyecto. Pero bueno, como te decía, la presentación a mí me ha gustado, ha sido clara y aportando mucha información adicional, que eso siempre se agradece cuando uno está presentando y bueno, pues se da más información de la que uno puede leer. Así que muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Àngels. Muchas gracias. Vamos a volver de nuevo con el director financiero, el señor Sergio Ramírez, para que pueda formularle su pregunta a Juan Pablo Mazuera. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, a mí me gustaría que pudiéramos recuperar la slide de equipo y en particular la siguiente. Gracias, porque me preocupa lo siguiente, claro, yo tengo un equipo, ¿no? Que actualmente pues se dedica a toda la actividad que tenemos en el departamento financiero y claro, me gustaría entender por qué pues prácticamente mis directores y mis key users pues tienen una proporción de distribución de dedicación al proyecto muy similar o superior a la dedicación de vuestros consultores. No acabo de entender cómo es esta dedicación con respecto el esfuerzo de vuestro equipo. Si me la puedes explicar, por favor. Sí, claro. Lo que pretendemos con esta distribución de tiempos de sus jornadas laborales es que haya una total sincronía en la implementación de este sistema en su empresa. Para esto vamos a necesitar que, por ejemplo, en este caso, los key users tengan una participación muy importante en la implementación de este sistema, pues ellos son los que básicamente van a estar más cerca al sistema por parte de ustedes. Porque los tiempos son muy parecidos entre los nuestros y los suyos, porque vamos a intentar trabajar en total sincronía entre nosotros y ustedes. Queremos que ustedes logren adaptarse al cambio, ya que es un cambio muy importante para su empresa, y quisiéramos que fuera de la manera más sencilla posible, para tanto como para sus directores como para sus key users. Perdón, por nuestro lado, por parte de los consultorios senior y junior, digamos que sí entiendo que esté más reducido, por ejemplo, el porcentaje de los consultores junior, pero es que ellos van a estar trabajando en sincronía con los consultores senior, entonces vamos a tener a los dos siempre trabajando para apoyar a los empleados de Cannondale para que puedan integrarse y adaptarse a la plataforma de SAP de la mejor manera posible. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Oye, enhorabuena por la exposición. Me ha gustado mucho la forma en la que has explicado pues, cómo eran los diferentes artefactos de coordinación y de ejecución que hay en el proyecto, porque has marcado quién debe participar, cuáles son los objetivos, todo el guión que se espera, ¿no? De esas actividades, pues del comité de dirección, comité de seguimiento y las reuniones. Entonces, en ese aspecto, muy bien. Así como los participantes de ella. Con respecto a la pregunta y un poco viendo la distribución del equipo, sí que yo creo que está un pelín alejado de la realidad que nos encontramos un poco en nuestro mundo profesional. Al final, plantéate que si yo tuviera que dedicar como director de un departamento, pues casi más de un día a la semana de mi director financiero y digamos que 4 días de 5 de trabajo de mi key user
al proyecto, pues casi tengo que contratar a otra persona para que haga ese 70% de trabajo que este señor va a dejar, y además a lo largo del todo el proyecto. Ni siquiera lo tenemos referenciado a, oye, igual necesito más en la fase de prepare o en la fase de explore, y menos en la fase de realize, porque al final la fase de realize va a ser un ejercicio pues donde los consultores van a estar configurando y con los key users solo participamos en la fase de o bien de refinamiento o bien de demostración de la configuración realizada. Por tanto, es un factor importante que le digamos al cliente cuánto necesitamos realmente de su equipo, pero además lo sepamos justificar y lo apoyemos en evidencias de la metodología, ¿vale? Eso te guiará mucho más y al resto del equipo en cómo medir, ¿no?, qué tiempos necesitamos realmente de las personas y en qué fases, ¿vale? Y de nuevo, pues, oye, felicitarte por la exposición. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Tendré en cuenta esos comentarios y pues espero poder encontrar una respuesta más acorde a esos tiempos y poder encontrar la solución a eso. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al director de producción, el señor Xavi Campins, para que pueda formularle su pregunta a Alejandro Álvarez. Sí, hola Alejandro, gracias por tu exposición, ha sido muy clara. Yo, no obstante, tenía alguna duda sobre los objetivos, sobre los beneficios que nos podrá aportar el proyecto. Igual si puedes, exacto, la diapositiva número 5. Ok. Claro, yo aquí veo pues disminución de costes o aumento de las ventas, y tengo curiosidad por saber cómo hemos obtenido esas cifras y sobre todo cuál es la relación directa entre una implantación de SAP y el incrementar la cifra de ventas, por ejemplo, ¿no? O la penetración en el mercado. Me gustaría un poco entender cómo vamos a conseguir estos beneficios a través de la implantación de SAP. Y Lo que sucede... disculpa, sí. y además, adicionalmente, si esto es así, si pudiéramos pues ligar parte de lo que es el coste del proyecto a la consecución de estos beneficios. A ver, lo que sucede es lo siguiente, es que hemos nosotros estado analizando también en base a la información que ustedes nos han presentado, principalmente en que hemos estado viendo que sus ventas están aproximadamente en lo que ustedes han facturado prácticamente como el año 2019, prácticamente fue en base a un valor cercano a lo que fueron los 11 millones de euros más o menos. Y lo que hemos estado calculando es en base a esa cifra, cuánto han sido lo que ha correspondido, en primer lugar, lo que son los costos inherentes a la producción, o sea, a lo que son las ventas, cuánto ha sido en este caso el margen de contribución. Y por otro punto, también hemos estado calculando cuáles han sido en este caso los tiempos que ustedes han en este caso desarrollado para lo que es el proceso de la producción en cuanto a la fabricación, en este caso de bicicletas. Nosotros hemos pensado en estas cifras, en primer lugar, tomando como referencia los proveedores que ustedes en este momento están ocupando para poder obtener para los costos que están en este momento teniendo en la actualidad. En base a la base de datos que tienen ustedes, en base a los proveedores, hemos estado calculando en este caso el ahorro del 15%, en base a la información también de los costos que ustedes en este caso nos informaron. En cuanto a la optimización de los tiempos de proceso, nosotros hemos visto, ustedes nos han indicado cuáles han sido, digamos, los tiempos promedio en los cuales ustedes han estado haciendo, digamos, la producción. Y nosotros hemos estimado, en base a esos tiempos que ustedes nos informaron, que los tiempos de operación se estarían reduciendo en un 20%. En base a esta reducción de los tiempos de operación de un 20%, nosotros hemos calculado que en base a este resultado, que esto se estaría cumpliendo dentro de 5 meses, es que ustedes, gracias a este 20%, ustedes estarían obteniendo unas ventas ya mayores
que serían de un 5% dentro del primer año de funcionamiento del sistema. Prácticamente fue información que ustedes nos indicaron en su momento. Ok, y entonces podríamos ligar una parte del coste de este proyecto, de lo que pagaremos nosotros, a que estos objetivos los cumpla nuestra empresa. ¿Me Lo que quiero decir es podrías replantear la pregunta? Sí. Lo que quiero decir es si una parte del coste del proyecto que ustedes nos van a cobrar podría estar sujeta a que realmente nosotros tengamos estos beneficios al cabo de 5 meses. Bueno, esto prácticamente sería, en primer lugar, la parte de las compras, porque este costo que ustedes, por ejemplo, que van ustedes o esta inversión, por ejemplo, que ustedes van a tener, eso va a repercutir en que ustedes van a ver disminuidos, en este caso, los costos, pero a su vez también van a ver incrementado las ventas. Por lo tanto, si nosotros vemos esta disminución de las compras y el incremento de las ventas, lo que va a dar como resultado es que para ustedes como empresa les estaría, en este caso, aumentando la rentabilidad del negocio. Ahí es donde se podría ver, en este caso, las implicancias. Ok. Vale, pues muchas gracias por tu respuesta, Alejandro. Comentar primero a nivel de la exposición. Yo creo que tu dicción es muy clara, asertiva, diría además, y bueno, aportas también más información de lo que está en la diapositiva, ¿no? Lo cual es de agradecer. Incluso te diría que tienes un toque un poquito marketingiano que tal vez para este inicio de la presentación es lo más indicado, ¿no? Porque se habla más de conceptos y del proyecto en sí antes de entrar en los detalles un poco más técnicos. De este lado, bien. Por otro lado, yo diría que quizás recitas demasiado, es un tono un poco, y es algo que he visto también en tus compañeros, ¿no? Que es casi como si estuvierais leyendo un guión escrito al lado de la diapositiva, ¿no? Un tono un poco de recitar algo muy aprendido y me ha faltado quizá muy buena exposición, la tuya y la de todos, pero me ha faltado a lo mejor un pelín de, no sé, de un poco más de dinamismo, un poco más de casi de improvisación, diría. Dicho esto, Okay. Respecto al tema de los beneficios objetivos, ¿no? Estos indicadores de mejora de reducción de costes o mejora de márgenes o aumento de las ventas, es peligroso en general, es peligroso dar unas cifras duras en una propuesta y sobre todo en una implantación de, en fin, de SAP, que sí que normalmente está ligado a una mejora de procesos, pero no necesariamente está ligado a una mejora de procesos. No es un proyecto de consultoría pura en la que se busca directamente mejorar alguno de estos indicadores, ¿no? Entonces, por lo general, es peligroso comprometerse a estas mejoras si no se tiene muy claro que realmente podemos llegar a ellas a través, pues en este caso, de una implantación de SAP, ¿no? Y de hecho, tú mismo en tu respuesta básicamente ha sido que habéis analizado nuestros niveles de, no sé, de costes o tiempos de producción o de ventas y por eso ahora decís que van a ser menores, pero no decís cómo van a ser menores gracias a la implantación de SAP y eso es muy difícil, ¿vale? Especialmente el indicador al que yo me refería, que es incrementar la cifra de ventas, que eso es complicado llegar a una implantación de SAP al incremento directo de una cifra de ventas. La reducción de costes es más discutible o la optimización, yo sé que se puede llegar a hablar. Y por eso también la segunda pregunta que hice, que en fin, la respuesta tampoco quedó muy clara, por lo general, en implantaciones de SAP nunca se ata parte del coste del proyecto, ¿no? Lo que es la facturación del proyecto por parte de la consultora al cliente nunca se ata a la consecución de estos objetivos, a menos que haya muchísima letra pequeña, ¿vale? Porque cualquier factor que haga que estos no se cumplan, aunque no sea, entre comillas, responsabilidad de SAP o de la consultora de la implantación, sino del propio cliente, pues podría hacer, ¿no? que se hubiera un impacto económico importante aquí. Bueno, por lo demás, ya para cerrar, felicidades, enhorabuena a ti y a todos por, en fin, por la exposición que habéis hecho, que ha sido realmente muy ordenada y muy clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Xavi. Gracias. Gracias.
El equipo directivo de Conan Doyle también cuenta con la presencia del director de SAP en la universidad. Por tanto, tened en cuenta que estáis aquí, aparte de los observadores, también tenemos a Vicente Jiménez, que si necesita hacer alguna intervención puede realizarlo con toda tranquilidad. En estos momentos hemos llegado al final de la primera parte de estas defensas del trabajo final de máster. Vamos a viajar en el tiempo, cambiamos de equipo de tribunal, nos vamos con los stakeholders de Conan Doyle y entonces vamos a ver que nos sugieren en este momento que están interesados en conocer cómo funciona el proceso que le habéis comentado, PP1, el Make to Order, ¿no? Una fabricación y la fabricación por procesos, y sugieren que lo presente Belén Díaz. Después piden que Patricia Gomá presente el proceso de aprobación de compras, el MM02, ¿no? Porque la empresa quiere establecer un proceso de control y aprobación de compras para todas las compras indirectas, etcétera, ¿no? Por otro lado, también busca ver cómo funcionaría el proceso SD3, el de devolución de producto, cuando tengan algún cliente que en una fecha acordada tiene una devolución, solicita una devolución de una parte del producto y a ver qué hay que enviarle y qué se le indica para el embalaje, como por qué llegó en mal estado, etcétera, y solicita que lo presente Juan Pablo Mazuera. Y por último, que Alejandro Álvarez nos presente cómo se realizarían los controles de marketing a través del proceso CO3, porque la empresa necesita controlar los costes de cada una de las campañas de marketing que va realizando. Entonces ahora os pediría que, no sé si tenéis aquí ya compartido, exacto, sí que lo tenéis compartido. Y lo que sí sabéis es que cada uno de vosotros dispone de 4 minutos para realizar la presentación. Entonces, Belén, cuando quieras puedes empezar con el proceso PP01, por favor. Vale, sí. Vale. El proceso, vamos. ¿Hola? Te oímos, Hola, te oímos. Ah, vale. Vale, el PP01 es el proceso de fabricación por procesos, el Make to Order. Es fabricación bajo un pedido concreto, no es fabricación bajo stock. Entonces, los objetivos es un proceso artesanal, ¿vale? La implementación de este tipo de proceso está basado en pedidos específicos del cliente, personalizados. Contamos con una trazabilidad de los componentes que se ocupan para el proceso de fabricación del material. Otro de los objetivos es verificar si los materiales se encuentran disponibles durante el proceso de fabricación del producto terminado y gestionar los inconvenientes que se produzcan. Vale, para este proceso necesitamos unas entradas, unos inputs. Para este tipo de producción se necesita, primero de todo, un pedido de ventas y que sea del tipo Make to Order. Entonces, otro input, necesitamos que los datos maestros de producción estén almacenados en el sistema y correctamente. Como output, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el servicio al cliente comprueba que los productos fabricados estén en el stock para posteriormente ser entregados al cliente, es decir, vamos a obtener una disponibilidad del stock. Y otro output serán las actividades desarrolladas durante el proceso de producción fueron notificadas, o sea, una notificación de todas las actividades del proceso de producción. Los factores críticos, ¿cuáles son? Que los componentes se encuentren disponibles en el proceso productivo, es un factor crítico si no los tenemos, por supuesto, y que las cantidades consumidas de los componentes sean las correctas. Como beneficio, puesto que se tiene certeza de que los componentes se encuentran disponibles, se garantiza un correcto proceso productivo y es posible también realizar
una trazabilidad de todo el proceso de producción. Si pasamos al diagrama, aquí se explica con más detalle. Primero empezamos por el servicio al cliente, que ingresa un pedido de ventas con una posición Make to Order. El siguiente rol que actúa es el planificador, que genera la orden de fabricación para cubrir el pedido. ¿Vale? Como es una fabricación artesanal, en los requerimientos se nos detalló que los datos que pudieran ser modificados manualmente por el planificador. Por lo tanto, puede modificar tanto datos de componentes como no llevar a cabo el automatismo de las entradas de mercancías. Posteriormente, se programa la orden en la fecha. También podemos modificar las fechas de la orden de producción. Entonces, ejecutamos el MRP y el responsable de producción determina los lotes de los componentes. Entonces, en ese punto, una vez que está planificado el MRP, nos preguntamos, ¿hay stock suficiente de componentes? Si la respuesta es que no, se lanza una compra de materiales. Enlazamos con el proceso MM03 y se compra con urgencia. El provisionador confirma la disponibilidad de los materiales cuando sean entrados y pasamos a liberar la orden individualmente. En caso de que tengamos los componentes suficientes, pues la orden ya puede ser liberada para imprimir y pasarla al operario de producción. El operario de producción solicita los componentes al almacén. El operario del almacén, ¿qué realiza? Realiza el proceso de picking y el suministro de los componentes a la producción. Se consumen los componentes durante el proceso productivo y aquí se notifican las actividades. Se introducen se introducen los tiempos que se ha ejecutado las actividades y se declara el producto fabricado en el stock. Entonces, atención al cliente lo que hace es verificar la disponibilidad del pedido, verificar la disponibilidad de que ya tienen los materiales y ya finaliza el proceso. Muchas gracias. Pues damos paso a Patricia Goma para que pueda continuar con el proceso MM02. Vale. De acuerdo, pues ahora explicaremos el proceso MM02, que es el proceso de aprobación de compras. En el supuesto se indica que se quiere tener un control de la aprobación de las compras que se vaya a realizar. Así pues, los objetivos es el control sobre el proceso de aprobación de los pedidos a proveedores. No se podrá realizar un pedido de compras sin que éste haya sido aprobado anteriormente, y el control de las responsabilidades de compra, porque cada una de las compras, dependiendo del importe que tengan, tendrán asignado un responsable u otro. Los inputs serían la necesidad de compras, que estará lista para la siguiente aprobación. Los outputs es la generación del pedido de compras necesario para cubrir las necesidades de producción, después siempre de haber sido aprobada. Factores críticos, la definición de las personas responsables de las aprobaciones en las operaciones de pedidos de compra. En cada pedido de compra se tiene en cuenta el importe de cada uno de él, y si es superior a 5.000 euros debe ser aprobado por el gerente y por el responsable. En el caso de que, por el manager, perdonad. En el caso de que fuera solo inferior a 5.000 euros, solo debería aprobarse el manager. Entonces necesitamos que estén bien definidos estos responsables. Los beneficios que obtendríamos sería el tener el control sobre los pedidos realizados para evitar pedidos erróneos o no deseados, ya que todos son pedidos aprobados. No se podrá realizar un pedido de compra que no se haya aprobado anteriormente. Por lo tanto, todo lo que se compra está validado y entonces no incurrimos a posibles errores. Además, hay una trazabilidad de los pedidos de compras generados en el sistema. Esto es así porque los pedidos de compra llevan relacionado la solicitud y la aprobación de ella. Por lo tanto, hay un vínculo entre ambas partes. Ahora procederemos a la explicación del diagrama, que podemos ver cómo se inicia con el solicitante de compras, que genera esta necesidad de compras y crea la solicitud de pedido.
Esta solicitud de pedido va al manager. Si esta solicitud de pedido, como hemos indicado anteriormente, es inferior a, bueno, se solicita si el pedido es inferior o igual a 5.000 euros. En el caso de que no lo fuera porque es superior, el gerente debería aprobar esa solicitud. En el caso que el pedido fuera inferior o también superior, siempre se debe pasar por la validación por parte del manager. El manager lo va a aprobar siempre, pero dependiendo de si es superior o no, también se implica el gerente. Una vez aprobada la solicitud, pasamos al comprador, quien asigna la fuente de aprovisionamiento a la solicitud del pedido. Convierte las solicitudes de pedido en pedidos de compra, porque ya están validadas y por tanto podemos considerar que estas solicitudes de pedidos se pueden convertir en pedidos de compra, y gestiona y envía el pedido de compras al proveedor. Este proveedor debe recibir este pedido de compras y confirma las fechas y las cantidades que se han asignado. El comprador recibe esta confirmación de fechas y cantidades y analiza si ha habido alguna modificación en ellas. En el caso de que no haya habido ninguna modificación, se recibe el material del pedido de compras y finalizaría el proceso. En el caso que sí hubiera alguna modificación en fechas o en las cantidades, se debería informar al solicitante inicial de las compras de estas modificaciones y finalmente también se recibiría el material del pedido de compras y entonces se llegaría al fin del proceso de aprobación de compras. Ya está aquí. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso ahora a Juan Pablo Mazuera para que pueda presentar el proceso SD3 y nos diga cómo se realizarían las devoluciones del producto. Perfecto, muchas gracias Alicia. Este proceso de SD03 se parte de la base de que el cliente recibe un envío, pero unos días después nos contacta para solicitar una devolución de una parte del producto recibido. Los objetivos de este proceso sería lograr un proceso de devolución de productos, automatizando la facturación de los mismos. También nuestra idea es tener control de todas las devoluciones realizadas para poder así llevar, valga la redundancia, un control de todos los productos que están siendo retornados a las bodegas. La trazabilidad desde la solicitud de devolución hasta la factura de abono realizada. Los inputs para el input para este proceso serían la solicitud por parte del cliente de una devolución. Los resultados o outputs de este proceso serían la creación de pedidos de abono, adicional a un envío de factura de abono al cliente y un envío de email rechazando la devolución solicitada. O en caso de ser rechazada, pues un email rechazando la devolución solicitada. Los factores críticos para este proceso serían la devolución de los productos que mantengan sus estándares indicados en el momento en el que nosotros los enviamos. Y otro factor crítico sería no definir claramente los motivos para nosotros poder aceptar las devoluciones de los productos. Los beneficios de este proceso serían mejorar el sistema de devoluciones, que todo pueda seguir un proceso más dinámico para este proceso, la trazabilidad desde la solicitud de devolución hasta la factura de abono realizada y el análisis de la calidad del servicio y de pronto considerar algunas posibles mejoras en él debido a la cantidad de devoluciones recibidas. Pasamos al gráfico, por favor. El gráfico nos muestra que este proceso partiría desde el cliente, cuando el cliente recibe el producto y solicita la devolución del mismo. Esta solicitud llegaría a atención al cliente, que crearía un pedido de devolución del producto para que el cliente nos lo haga llegar a nosotros. El administrativo logístico proseguiría a crear una nota de devolución automática y posteriormente planificar el transporte de la mercancía y generar documentación para la recogida de ese mismo material. Eso le daría paso a que el operario del almacén, después, una vez recibido el material, recibiría el material de vuelta y revisaría el material que se recibe. Eso le llevaría a hacerse la pregunta de si se acepta la devolución. En caso de que sí se acepte la devolución, se debería contabilizar la entrada de mercancías en stock para que luego el administrativo de finanzas cree una factura de abono
posteriormente enviar la factura por email al cliente y esto le da fin al proceso. Si no se llegase a aceptar la devolución, el departamento de servicio al cliente informaría al cliente que no se puede realizar el abono, lo cual también generaría el fin de este proceso. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a Alejandro Álvarez para que pueda presentarnos el proceso CO3, donde realizará el control de costes de marketing. Adelante. Muchas gracias, Alicia. Entonces, vamos a comenzar de la premisa de la parte de control de costes de marketing, viendo a qué se refiere. Supongamos que existe un producto nuevo que está lanzando la empresa Cannondale como una bicicleta y quiere desarrollar un proceso de campaña para poder dar a conocer este producto. Entonces, el proceso CO03 hace referencia a cómo nosotros controlamos los costos que se pueden producir dentro de esta campaña de marketing. Para ello es importante destacar estos objetivos que aparecen acá, que primero son la gestión de solicitud, que esto lo desarrolla el propio departamento de controlling, y también la creación de las órdenes de controlling por parte del departamento de marketing. Esto permite, por una parte, identificar tanto los gastos directos como también los indirectos que están relacionados con esta campaña, y posteriormente el último objetivo es que una vez que ya se haya desarrollado esta campaña de marketing, posteriormente, una vez con los costos acumulados, se liquiden estos gastos y se distribuyan entre las delegaciones que se benefician por esta campaña. ¿Cuáles son las entradas para lo que es este proceso? En primer lugar, que exista una creación de una orden de campaña y también que previo a lo que es todo este proceso ya se hayan identificado tanto los costes indirectos como también los directos. Por su parte, lo que son las salidas es que ya, una vez que ya se haya desarrollado toda esta campaña de marketing, se liquiden todos estos costos y posteriormente se distribuyan entre las delegaciones que han sido beneficiadas con esta campaña de marketing. En cuanto a los factores críticos, es importante saber la obtención de los diferentes costos para la orden de marketing y de esta manera poder hacer el reparto de los costos. ¿Y cuáles son los beneficios? Están divididos en dos. Lo primero es la optimización de este proceso de la liquidación cuando ya se haya finalizado esta campaña de marketing. Y por otro lado, también es para poder controlar de mejor manera lo que son los costos que se derivan de una orden de marketing. Ahora, ¿cómo se puede representar este proceso? Acá estamos en presencia de dos roles. El primer rol corresponde al director de marketing. El director de marketing inicia todo lo que es este proceso con solo el proceso de la solicitud de la creación de la orden de marketing, que posteriormente pasa a ciertas actividades que lo desarrolla el controller de la empresa. En este caso, una vez que se solicita la creación, se crea la orden de marketing, por ejemplo, para este lanzamiento de una nueva bicicleta que se quiere, por ejemplo, colocar ya sea en televisión o tal vez en medios radiales. Y cuando se crea la orden de marketing, una vez que haya pasado todo lo que es el proceso de campaña, comienza a verse la imputación de los costos que se obtienen a través de esta orden. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuáles de estos costes son directos o son indirectos? Entonces hay que tratarlos de una forma diferente. Si estamos hablando de los costos directos, entonces estos se asignan directamente a lo que es una orden de marketing. Ahora, si dentro de estos costos existen costos indirectos, entonces lo primero que nosotros tenemos que desarrollar es la asignación de un centro de costo de marketing. Posteriormente, una vez hecha la asignación, se procede a cerrar estos costos del centro de costos de marketing y posteriormente se realiza el traspaso de costos para que estos costos indirectos se unan a lo que son los costos directos para que así se complete todo lo que es la asignación de la orden de marketing. Una vez que ya se haya hecho toda la clasificación, se liquida la orden para que todos los costos se distribuyan entre las diversas delegaciones comerciales y esto da por finalizado lo que es el proceso de CO03 de control de costes de marketing. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a los stakeholders de Cannondale y comenzaremos con el señor Xavi Campins para que pueda formularle su pregunta a Belén Díaz. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perfecto.
Bueno, muchas gracias, Belén. Yo tenía una duda. Sí, perfecto. Sí. Yo quería saber qué nos podría ocurrir, porque a veces ocurre, si el pedido que ya, en fin, el producto que ya hemos fabricado bajo pedido y ya lo tenemos producido e incluso en el almacén listo para expedir, pues el cliente nos cancela este pedido, ¿no? ¿Tenemos la posibilidad en SAP de poderlo vender a otro cliente, por ejemplo, No, o a otro pedido del no. mismo cliente, aunque sea? No, no es bueno, en un principio los, los pedidos que, que son make to order, el stock para ese material, o sea, el stock de ese producto es para ese producto y no se puede asignar a otro pedido de ventas porque es personalizado. Por lo tanto, se tendría que mirar pues, el motivo de por qué esa devolución, porque además son productos que sus componentes pueden tener algún tipo de característica especial. Por lo tanto, el stock para un pedido make to order es para ese pedido. Perfecto. Vale, pues en cuanto a la exposición, ha sido muy pausada, muy ordenada, muy didáctica también. Explicabas lo que había escrito, a veces leías un poco. Esto hablo de la parte de la primera parte, donde hablábamos de objetivos, beneficios, etcétera. Y luego el flujograma, que está súper detallado y muy bien, pues has explicado muy bien, ¿eh? Todos los conceptos, todos los pasos que hay. Además es un flujograma muy largo, con lo cual pues que quepa en el tiempo es complicado. Entonces me ha gustado la exposición. Al final ya era mucho, te has atascado un poquito, pero me ha gustado la exposición. En cuanto a la Sí. pregunta, sí, la pregunta, la respuesta que me has dado es la respuesta de manual, ¿vale? Y además, realmente en la vida real, pues en muchos casos es lo que hay que hacer. Es decir, cuando realmente, o sea, hay varias razones por las cuales podemos fabricar bajo pedido, ¿no? Una es que perdona, hay un poco de retorno. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, Vale, sí. una es que efectivamente estamos produciendo algo que es un producto configurable o algo a medida de las especificaciones del cliente y entonces es realmente difícil o más bien imposible, mm, bueno, vendérselo a otro cliente, ¿vale? Con lo cual aquí lo que procede es pues facturarle al cliente, bueno, entender como bien decías por qué nos ha cancelado el pedido y eventualmente pues facturarle el coste de, en fin, el coste de, al menos el coste de fabricación por habernoslo cancelado. Es verdad que hay otras situaciones en las cuales lo que fabricamos no es realmente algo a medida de lo que pide el cliente, sino simplemente hacemos make to order porque son productos que tienen poca salida, que no nos interesa tener en stock y que solo los fabricamos cuando nos los piden, pero realmente es un material de catálogo y eventualmente podríamos llegar a venderlo a otro cliente, negociando obviamente con el que nos ha cancelado el pedido, en fin, pues a lo mejor negociamos una compensación o a lo mejor también vemos si hay demanda de otros clientes en las mismas fechas para este mismo producto. Dicho esto, en SAP no podemos hacerlo directamente, pero sí que manualmente se pueden hacer movimientos de traspaso de un stock make to order a otro segmento de cliente, ¿vale? A otro pedido, si quieres. O sea que técnicamente podría llegar a ser posible. De todas formas, la respuesta ha sido perfectamente correcta y básicamente es la respuesta de manual. Así que muy bien. Enhorabuena. Gracias. Gracias por la aportación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al señor Sergio Ramírez para que pueda formularle su pregunta a Patricia Gomá. Hola Patricia, yo tenía un par de preguntas alrededor del flujograma. La primera es, me gustaría entender qué diferencia entre los roles de gerente y manager que estás exponiendo aquí. Y dos, entender cuál es la necesidad parece que cuando
o sea, ¿por qué, perdón, por qué debemos pasar por dos procesos de aprobación en los casos de importes inferiores a 5.000 euros? De acuerdo. El manager es el responsable de área y el gerente es el responsable del manager. Por lo tanto, son dos niveles jerárquicos distintos. Y en cuanto a los importes que me indicas, la diferencia entre los 5.000 importes, los 5.000 euros, tanto si es superior o inferior a este importe, hemos definido este nivel de aprobación porque así se nos dijo en la toma de requerimientos. Se preguntó cuál era este nivel de precio para la aprobación y nos dijeron que el manager debe siempre aprobar esta solicitud y el gerente tan solo entra en la aprobación de solicitud si esta compra es superior a 5.000 euros. Por lo tanto, nos hemos basado en hacer el flujograma con la toma de requerimientos que hemos tenido previamente con ustedes. Vale. Entonces, en el supuesto que me estás diciendo, ¿qué sentido tiene que después de aprobar el gerente, ¿no? Que jerárquicamente es superior, luego tenga que pasar por el siguiente nivel de manager? Vale, ya sé a la que se refiere, claro. Como tiene que haber las dos aprobaciones, sí es cierto que podría haber primero la aprobación por parte del manager y en caso de que fuera 5.000 euros, a pasar a la aprobación por parte del gerente, porque si no, estamos como aprobando por parte del gerente y después por parte del manager cuando realmente la aprobación del gerente es superior. Pero lo consideramos así porque así vemos la solicitud del manager, tanto si es superior o inferior, y entonces después, vemos la aprobación del gerente y la aprobación del manager como implica de los dos modos, ya lo ponemos en un segundo paso. Simplemente De lo acuerdo. hicimos por eso. Gracias, Patricia. Haciendo una valoración de la exposición y de la respuesta, oye, ha sido clara. Yo creo que este es uno de los procesos, bueno, pues más sencillitos, no que hay. Entonces, oye, ha sido una exposición clara, has aportado algo más de detalle que el que estaba en la slide previa y en esta de aquí donde vemos el flujograma. Y con respecto a la pregunta y al diseño del flujograma, sí que es verdad que es un pelín raro, ¿no? Normalmente, oye, tu cadenas de aprobación suele ir creciendo en la organización, ¿no? Y eso sería un poco raro, ¿no? Que una vez el nivel superior apruebe, luego vaya a colaboradores de ese mando superior. Normalmente lo que haríamos sería o uno de dos, o pasar directamente por escala, ¿no? Se salta el nivel de manager y va directamente al gerente, o bien, en este caso, oye, primero aprueba el manager y luego al gerente. El proceso contrario no suele ser el habitual ni una mejor práctica, porque obviamente a nivel de hacer esto en SAP, pues implicaría no continuar con un estándar de proceso de aprobación. Sí, de hecho es verdad que no tiene sentido pasar del nivel gerente al nivel de manager, pero por eso también solicitamos en su momento si el hecho de aprobar el gerente suponía también que aprobara el manager y nos confirmaron que era así, pero es verdad que debería ser increciendo como indica, si primero haber una aprobación por parte del manager y después del gerente. Así que sí, no lo tomo en cuenta. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora de nuevo al señor Xavier Campins para que pueda formularle su pregunta a Juan Pablo Mazuera. Sí, hola, ¿me oís? Sí, sí, señor. Ok, un segundo que pongo mi vídeo. Yo tenía una duda. He visto que cuando entramos el pedido de devolución y creamos la nota de entrega, planificamos el transporte, ¿ok? Y planificamos la recogida de material. A mí me gustaría saber si esta planificación de transporte implica que nosotros, que somos los proveedores de nuestros clientes, asumimos el coste de esa recogida y que en caso de que sí asumamos el coste de la recogida
y de que finalmente no aceptemos la devolución porque no aceptamos, pues, o bien el material está defectuoso, es en fin, culpa del cliente, si ese coste vamos a seguir asumiéndolo nosotros o lo asumirá el cliente. Es correcto. Cuando una vez recibamos el producto que nos están devolviendo, vamos a ir a confirmar el estado de este producto. Si el producto efectivamente está en defectuoso, mejor dicho, se procederá a hablar con el transportista, porque el transportista también tendrá tendrá algo de responsabilidad en este proceso. Si el transportista nos responde por este producto, pues obviamente eso no lo asumirá ni nuestro cliente ni nosotros. Si comprobamos con el transportista que el error fue de pronto un error de embalaje o algo por el estilo, sí se asumirán, o sea, asumiremos nosotros el coste. Si en dado caso de que definitivamente comprobamos que no fue ni nuestra culpa ni culpa del transportista, el cliente deberá asumir ese coste. Perfecto. Vale, pues primero en cuanto a lo que es Juan Pablo, en cuanto es lo que la exposición lo has explicado bien, tanto los objetivos, los beneficios, inputs y outputs de este proceso. Es un proceso bastante claro, la verdad, y también los pasos del proceso. No es un proceso de los más complejos, no tiene muchos pasos, pero se ha visto, bueno, está muy bien plasmado y se ha entendido muy bien. Respecto a la respuesta, de hecho, la intención de mi pregunta no era tanto involucrar al transportista en cuanto a posible causante del defecto del producto, que también puede ocurrir, sino simplemente el hecho de que si si no se acepta la devolución del cliente por motivos comerciales, porque pues está fuera de plazo, por ejemplo, o porque el material está defectuoso, pero el defecto lo ha causado el propio cliente, pues lo normal es que aunque nosotros hayamos gestionado la recogida y, en fin, pagado los gastos de transporte, pues eventualmente deberíamos facturarle al cliente estos gastos, ¿no? Si no aceptamos. Aunque luego todo esto dependerá también de la relación comercial que tengamos con el cliente, etcétera, ¿vale? En caso de que aceptemos la devolución, pues normalmente si hemos gestionado nosotros la recogida y pagado al transportista, pues le haremos el abono por el producto devuelto, pero no le facturaremos el coste de transporte, ¿vale? Eso sería yo creo, la buena práctica. Dicho esto, sin más, yo creo que la respuesta ha estado bien, ha sido un poco en la línea de lo que esperaba y la exposición también. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Xavi. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la señora Ángeles Capeta para que pueda formularle su pregunta a Alejandro Álvarez. Hola, Alejandro. ¿Me oís? Sí, Ángel, sé que ahora tenía activado el micrófono. Vale, perdón. Sí, no problema. A ver, sobre este proceso del control de costes de marketing, en este punto donde el controller imputa los costes, me gustaría saber si esto es una imputación pues que el controller tiene que ir metiendo directamente estos costes o se pueden recibir de otros módulos de SAP o cómo sería esta imputación de costes. No, esta idea es que todo lo que es la orden de marketing, que los departamentos que están participando dentro de esta campaña puedan acá incorporar también lo que son en este caso los costes. Lo que va a hacer en este caso el controller es de alguna forma, es ir verificando cuáles son en este caso estos costes. Y una vez que ya se tengan listos, posteriormente lo que hace el controller va a ser el proceso, en este caso, de imputación. Entonces se van a ir acumulando estos costes y posteriormente el controller va a estar revisando, una vez que ya se tengan todos estos costes, se va a ir analizando si es que los costes son directos o son en este caso indirectos. Vale. Bueno, yo coincido con todas las explicaciones que se han dicho aquí de que habéis hecho una exposición de los procesos muy clara
muy fácil de seguir. A nivel de flujo también, pues bueno, hay unos que son más densos. El de PP, por supuesto, es mucho más denso porque tiene muchos más pasos, pero yo creo que son flujos que permiten seguir perfectamente por dónde y por qué camino se tiene que ir en función, pues, de las diferentes variaciones que puedan haber, ¿vale? Pero creo que ha sido muy claro, muy bien definidos también todo lo que son los inputs y los outputs, al menos de los procesos que nos habéis expuesto, y también los factores de críticos y los beneficios que aportaría este o cada uno de los procesos. Respecto a la pregunta que te hacía, creo que al final sí que has respondido correctamente. Lo que pasa que no sé si mientras hablabas ibas pensando exactamente lo que tenías que decir, ¿no? Al final, después de un poco de dar la vuelta, sí que has acabado diciendo que la información viene de cualquiera de los otros módulos donde puede haber imputaciones de estos diferentes costes, y lo que hace el controller es revisarlos y posiblemente incluso aprobarlos o lo que tuviera que hacer para cada una de estas campañas de marketing. Pues nada, por mi parte nada más. Felicitaros a todos, no solo a Alejandro, con el que estoy hablando ahora, porque yo creo que tanto la propuesta como la parte de los procesos se ve trabajada y ha sido una exposición muy clara, y yo creo que tenéis también buena comunicación y habéis sabido exponer y captar la atención de vuestro cliente, que eso es lo importante. Así que felicidades a los 4. Enhorabuena por el trabajo realizado. Gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias. sus palabras y por todos, a Sergio y a Xavi, a Ángel, a Alicia, muchísimas gracias por todos sus comentarios y aportes. Me siento muy aliviado, la verdad, personalmente. Un momento, por favor, yo voy a dar mi aportación desde el otro aspecto, no como consultora, no como directora de Conandale ni stakeholder, y quería añadir a todo lo que los compañeros han dicho, que se os ha visto en la segunda parte con una proximidad mayor al cliente, ¿no? a vuestro público. Se ha visto que estabais ya algo más relajados, entonces podíais interactuar algo más con nosotros. Me ha gustado que al menos Alejandro ha contextualizado el proceso que explicaba. Los demás me ha faltado ese punto que comentábamos, de sentir que estabais realizando el proceso en un ejemplo vivo de la empresa. O sea, gracias a que Alejandro ha finalizado con los procesos, pues ya ha abordado, ¿no?, toda la presentación del equipo, contextualizando y hablando de las bicicletas, y muy bien. Y por otra parte, pues ver que Patricia ha conseguido sonreír a la hora de exponer el proceso, ¿no?, porque ya se la veía mucho más relajada. Tener en cuenta eso, que al ser las presentaciones online, pues cualquier detalle ínfimo que podáis comunicar que mantenga la atención de vuestros interlocutores es muy importante para todo el proyecto, ¿no? Porque da la confianza necesaria de decir, pues sí, voy a invertir en esta consultora y lo van a hacer muy bien. Por mi parte, no sé si Vicens, que está también por aquí, querría aportar alguna cosa. ¿No tienes? Vale. Sí. Vamos a ver, a mí me ha gustado las presentaciones, me han gustado. Tomaros las preguntas como inicio de vuestra vida profesional como consultores, es decir, los clientes preguntan cosas que no esperamos, entonces hay que estar lo máximo preparados posibles, ser lo más honestos posibles e intentar responder a lo que nos preguntan, porque en algún caso me ha parecido que alguna pregunta, sobre todo cuando ha habido la pregunta de cómo íbamos a aumentar las ventas, pues ahí nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda sin contestar, ¿vale? Cuando
ahí lo que tienes, creo que era Alberto, tenía que haber hecho decirle, sí, oiga, nos jugamos un 2% del precio del proyecto o un 5% del precio del proyecto a que conseguimos aumentar sus ventas en un 5%. Y ya está. No, es exagerado, no... Pero muy bien, me ha gustado. Habéis escuchado bien las preguntas. Hay veces que es importante dejar un poco de tiempo cuando te hacen la pregunta, por si acaso aún no ha acabado la pregunta o tiene una segunda pregunta. Pero bien, muy bien. Os felicito. Enhorabuena. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para Gracias. todos. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos, tanto al equipo directivo, al tribunal, a Vicens, a los observadores. Y ahora sí, tenemos que dar paso al siguiente grupo consultor que está deseando defender su proyecto. Suerte que es otro cliente, ¿no? Y no nos va a